Hola, ¿qué tal? Continuamos en esta segunda entrega de estudios de mercado. Esta es la parte 2, en donde vamos a analizar la metodología para realizar investigaciones de mercado. Para ello, considere el siguiente esquema en donde se muestra a grandes rasgos los procedimientos para realizar este tipo de investigaciones. Como cualquier estudio, se tiene que basar en el método científico, el cual contiene una serie de pasos a seguir. Entre ellos es plantear el problema, sustentarlo con un marco teórico de referencia, plantear una hipótesis que va a dar respuesta tentativa al problema planteado, posteriormente recopilar información para aceptar o rechazar la hipótesis. Una vez obtenidos los datos, bueno, se tendrán que procesar e interpretar para presentar el informe. En general, el estudio de mercado hace referencia a estos 6 puntos que estamos planteando, que es el producto, la demanda, la oferta, el precio, los canales de distribución y el sistema de promoción. En una palabra, el estudio de mercado nos ayuda a reducir esa incertidumbre sobre si el producto será aceptado o rechazado por parte de los consumidores, pero también nos ayuda a identificar qué productos desean los consumidores. Entonces, es importante que la investigación de mercado arroje información para tomar decisiones. Decisiones que afectarán desde luego los costos y la rentabilidad del proyecto de inversión. Entonces, estos resultados de la investigación de mercado inciden en aspectos clave sobre, por ejemplo, qué tipo de rasgos debe de tener el producto. Desde luego que tienen que ser aquellos que los consumidores exigen, que los consumidores quieren comprar. También incide sobre aspectos relacionados al medio más adecuado para llegar al consumidor, también sobre el precio más adecuado para incentivar la demanda de ese producto, considerando también la competencia. Incide también sobre el tamaño del mercado al cual se enfocará el proyecto, sobre la garantía de los productos o servicios y desde luego también pensando a futuro en los incrementos en la producción para los siguientes años, tomando en consideración la proyección estimada de la demanda. Sí, este es todo un tema que vamos a abordar en un video aparte que se llaman, digamos, herramientas de proyección para estimar, por ejemplo, la demanda, entre otras variables que exige el proyecto. Ahora bien, si estamos hablando de investigación de mercado, es necesario aclarar qué se entiende por mercado. ¿Sí? Desde la óptica, aclaro, desde la óptica de los proyectos de inversión, mercado, digamos, es un conjunto de personas que demandan un producto o servicio y que además tienen la posibilidad de comprarlos. En este sentido, las características del mercado son las siguientes. Los consumidores requieren un producto para satisfacer una necesidad, además tienen el poder adquisitivo para hacerlo y desde luego tienen el deseo de adquirirlo, porque no basta con tener el poder de compra, hace falta el deseo para poder adquirirlo. Y también hace falta que estos tengan autoridad para adquirirlo. Esto hace referencia a que, por ejemplo, hay dependientes económicos. Los dependientes económicos no tienen la decisión de compra. Pensemos, por ejemplo, en la comida para bebés. Los que deciden cuánto comprar y qué comprar, qué marcas comprar, pues son los papás. A eso nos referimos con individuos que tengan la autoridad para adquirir ese bien o ese servicio. Ahora bien, enfocándonos en sí a lo que es la metodología para realizar el estudio de mercado, el primer punto es plantear un problema de investigación. Cuánto se debe de producir, cuánto se podría vender, a qué precio. Son algunas especificaciones de preguntas que se pueden ir planteando en este tipo de estudios. El objetivo, digamos, es obtener información sobre aspectos varios que tienen que ver con los rasgos del producto, el precio más adecuado, el canal de distribución, el sistema de promoción. Una vez planteado el problema, es necesario sustentarlo de manera teórica, de manera conceptual.
Y bueno, esto requiere el análisis de información histórica, de antecedentes históricos de lo que estamos analizando. Por ejemplo, cuál ha sido la evolución del sector, eh, digamos cuál ha sido la evolución de la demanda, cómo han evolucionado los precios. En una sola palabra, es necesario antecedentes históricos de producción, de ventas, etcétera. Una vez planteado esto, bueno, se hace necesario establecer una hipótesis. Una hipótesis, que es esa respuesta tentativa al problema o a los problemas planteados en esta investigación. Por ejemplo, el producto X o el producto Y tiene potencial de venta en el mercado Z, por ejemplo. ¿Sí? Esta es una hipótesis que va a estar sujeta a verificación empírica, y para ello desde luego se requiere obtener información. Información que es el siguiente paso, recolectar datos. Datos que pueden ser primarios o secundarios. Principalmente cuando se está haciendo información de mercado, investigación de mercado, se requiere información primaria, que es aquella información que se obtiene directamente o de primera mano del consumidor, ¿sí? Mientras que la información secundaria, bueno, es una información, es una serie de datos que están en posesión de un ente externo a la organización, que puede ser público, que puede ser privado. Por ejemplo, los datos del INEGI respecto al consumo histórico digamos, del consumo de café, por ejemplo. Entonces, eso hace referencia en recolectar datos, principalmente información primaria, insisto, de primera mano. Los pasos para recabar este tipo de información, primero es determinar el tamaño de la muestra y también decidir sobre el muestreo más adecuado para aplicar y para obtener esa información. Hay dos fórmulas que nos ayudan a determinar, primero que nada, el tamaño de la muestra. Esta la podemos aplicar tanto para poblaciones finitas como para poblaciones infinitas. Entiéndase por población infinita aquella mayor a 500.000 e infinita menor a esa cifra. Aquí, por ejemplo, vemos en el caso de poblaciones infinitas, hacemos referencia al término alfa al cuadrado, que es el grado de confianza con el que se va a manejar la investigación. P es la probabilidad a favor, Q es la probabilidad en contra y E al cuadrado es el error al cuadrado. Entonces son dos fórmulas que vamos a utilizar dependiendo del tamaño, ¿no? del universo que estemos analizando. El valor alfa entonces puede adoptar diferentes valores, normalmente se trabaja con dos, con un nivel de confianza del 95%, con un nivel de confianza del 99%. En los valores Z, bueno, esto corresponde al valor 1.96 o 2.96 según sea el caso. Cuando no se tiene, es importante señalar que cuando no se tiene el antecedente de cuál es el valor de P, normalmente se toma la decisión de asignarle un valor de 0.5. Y por lo tanto el valor Q, que es 1 menos P, pues va a ser el otro 0.5 o 50%. Y bueno, esto que señalábamos, que las poblaciones infinitas hacen referencia a aquella población mayor a 500.000 y finitas menores a esa cifra. Pongamos un caso, un ejemplo breve para poner en práctica esto que estamos planteando. Suponga que se quiere estimar N para una población de consumidores mayor a 500.000. Asuma que se desconoce el valor de P y se requiere un nivel de confianza del 95%. Ya sabemos que para aplicar a una población infinita, es decir, mayor a 500.000, pues se aplicaría esta fórmula. Y cuando no se conoce el valor de P, se asume un valor de 0.5. En consecuencia, Q también es 0.5 o el 50%. Haciendo las operaciones, ¿sí? Reemplazando los valores y haciendo las operaciones, esto nos da un tamaño de muestra de 384 personas a encuestar o a entrevistar, por ejemplo. En cuanto a la determinación del muestreo, bueno, este nos permite ubicar quiénes son las unidades de estudio. ¿Sí? Una cosa es el objeto de estudio y otra cosa es la unidad de estudio. Por ejemplo, el objeto, la cosa estudiada puede ser
digamos, el mercado del café. Y dentro de ese objeto, dentro de ese tema de estudio, las unidades de estudio son los consumidores de café, ¿sí? Aquellos que beben café. Entonces, para eso nos sirve el muestreo, para determinar quiénes son las unidades de estudio. Dentro de ese universo vamos a estudiar únicamente los consumidores, por ejemplo, de café. Y también se deberá aplicar un tipo de muestreo según lo requiera la investigación, por ejemplo, un muestreo al azar, un muestreo por estrato, en donde, hablando nuevamente del consumidor, bueno, se le puede clasificar según nivel de ingreso, escolaridad, preferencia, etc. También se puede hacer un muestreo por áreas, si se elige un área en específica. Bueno, este sería escoger un área geográfica ya seleccionada, bueno, escoger a las personas. Si por ejemplo el proyecto plantea un nuevo un equipo médico, por ejemplo, aquí podríamos hacer un muestreo por áreas a los hospitales que manejan, por ejemplo, enfermedades cardíacas, si es que el producto está manejando ese tipo de enfermedades. Y también se puede aplicar el muestreo por cuotas, que hace referencia a que es cuando el entrevistado elige el criterio para seleccionar a los individuos, normalmente basado en su experiencia. Dentro de los factores que determinan la elección del tipo de muestreo, bueno, está principalmente la cantidad y la calidad de los datos, el tamaño del grupo, desde luego los recursos con los que se cuentan, dado que una investigación de este tipo es costosa, bueno, también lo determinará la cantidad de recursos que tengamos para llevarla a cabo, el tiempo que tengamos también para llevarla a cabo. Y bueno, de esta investigación, de este estudio de mercado, nos permitirá conocer de primera mano aspectos importantes relacionados al consumidor, como variables socioeconómicas, ingreso, estatus, etcétera, variables geográficas, clima, recursos naturales, terreno, etcétera, variables psicográficas, la personalidad, los motivos de compra, sus estilos de vida, la frecuencia con la que realiza el consumo, etcétera. Y bueno, una vez que tengamos la información, es necesario aplicar una serie de instrumentos para obtenerla. Más bien, aplicar una serie de instrumentos para obtener esa información primaria. Normalmente se ocupan encuestas, se ocupan entrevistas, se ocupan correos electrónicos, se ocupan entrevistas personales. Dentro de las encuestas, bueno, estas pueden ser por correo, pueden ser personales, pueden ser telefónicas. Es decir, aquí estamos hablando de los instrumentos para obtener esa información, ¿no? Los instrumentos para obtener esta información de primera mano pueden ser estas que estamos planteando. Un ejemplo, en el caso de las encuestas, el instrumento para obtener esa información sería el cuestionario. ¿Sí? Se recomienda aplicar los cuestionarios a una pequeña parte de la muestra para hacer, digamos, una prueba piloto. De esta prueba piloto se obtiene información sobre si los encuestados entendieron las preguntas o no las entendieron. Si con esa encuesta piloto nos permite pulir el cuestionario y mejorarlo para después aplicar la encuesta ya de forma más general. ¿Qué preguntas deben de incluirse en los cuestionarios? Bueno, por ejemplo, preguntas que nos hagan saber sobre los rasgos de los productos que quieren los consumidores, preguntas sobre cómo reaccionan ante diferentes cambios en los precios, cuáles son los canales de distribución más deseados para el consumidor, qué promoción utiliza el producto y los que más le interesan al consumidor. Son algunos ejemplos que deben de incluirse en las preguntas, en los cuestionarios, más bien en los cuestionarios. Y una vez que ya se tiene la información, el siguiente paso sería interpretarla, procesarla e interpretarla. Para ello, bueno, se recomienda presentar una gráfica por cada pregunta en las respuestas respectivas, así como el porcentaje de cada respuesta con respecto al universo planteado con la misma pregunta.
También se recomienda presentar un resumen general de las respuestas a todas esas preguntas. Y bueno, en la elaboración del informe, se deberán de contener el problema de investigación que se ha planteado, el marco de referencia con su hipótesis, la descripción breve de la metodología que se utilizó, ¿sí? Qué instrumento se utilizó para obtener esa información, los resultados de esta investigación y las conclusiones y recomendaciones del estudio, en donde se indiquen cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes de las variables objetos de estudio, que es el producto, precio, promoción y canal de distribución. Finalmente, señalar que los estudios de mercado, como ya indicábamos, se hace un análisis histórico, se hace un análisis vigente o actual y se hace un análisis proyectivo a futuro. Esto es a grandes rasgos la metodología de los estudios de mercado. Espero que con este video haya quedado más claro el tema de la metodología de los estudios de mercado.